Para los padrinos en esta entrada de padrino, para el padrino de matrimonio, don Elber, ahí está el cariño de tus ahijados, de tus compadres y de toda la hermosa familia. Buen provecho. Y el mío llegó para la resaca de la gallina. Mañana hacemos caldito de gallina con harta cebollita china. Qué rico, ¿ah? Luego para la resaca, que es bueno, las frutas, ¿no? Una ensalada de frutas. Para las cámaras de TCT Perú. Todos nos ponemos a bailar, a gozar
gracias. Muchas gracias, familia hermosa. Vamos a ubicarnos, por favor, los familiares. Vamos a ubicarnos, pasen, por favor. Vamos a ubicarnos respectivamente. Bueno, vamos a invitar, señor Padrino, vamos a invitarlo por fuera del gatito para poder realizar la presentación y las palabras. Adelantito, por favor, de la mesa de honor. Don Elber, adelantito, por favor, para la participación. ¡Listo! Señoras y señores, con el saludo de la tarde a la familia, a los amigos, a los invitados en esta bonita entrada de padrino, vamos a tener la participación. Señoras y señores, familia de Oscar y Vilma, recibimos con un fuerte voto de aplauso al señor padrino Elber Guamán Garay. Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos. Quiero agradecer a Dios por permitirme reunirnos hoy por mis ahijados. Agradecer la confianza que depositan en mi persona, mi esposa y mis hijos para ser padrino de boda. Recomendaron a mis ahijados que construyan un hogar lleno de comprensión, ejemplo de vida. Gracias a mis compadres, a mis comadres, a mi hijada Vilma, Oscar, gracias por haberme traído estos presentes. Les recibo con mucho cariño. Mis promesas son una orquesta y una artista de vecino de Pamerán, de solista, el anillo, el vestido para mi novia, muchas gracias a toda la familia. Muchas gracias. Muy bien, ha sido la participación del padrino Elber Guamán Garay en representación de toda su hermosa familia. Vamos a ceder también los micrófonos a la marina Carmen Montes Riveros. Recibimos con un fuerte voto de aplauso. Buenas tardes a todos los presentes, familiares. Buenas tardes con todos los familiares de todos los presentes. Gracias a la señora Morán, a
al hermano, estamos hablando de Don Lucho Guamán. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bueno, primeramente agradecer a nuestro creador y en segundo lugar, ¿no? Agradecer por este día tan importante que estamos realizando, ¿no? Un paso más adelante para Oscar y Irma. Bueno, le agradezco a todas las familias que están presentes por este cariño, ¿no? Paso Ladino, y nosotros como familia Morán y familia Montes siempre estamos con ellos, respaldando. Siempre igualmente traemos, también acá mi hermano, mi cuñada, una bella persona, sé que la promesa lo va a cumplirlo. Se ve que va a ser una bonita fiesta, una boda bien hecho. Espero que no, y nuestro divino que lo hagamos como estamos pensando. Y también, ¿por qué no agradecer, ¿no? A mis compadres que están lejos, mi comadre que vinieron, ¿no? Para ellos no ha habido distancia, no ha habido edad. Siempre por ese aprecio, por ese camino, por los suscitados, por el Morán y Carmen Montes. A mi comadre le agradezco bastante por estar presente hoy día en este día tan importante. Igualmente a mis compadres, ¿no? A Fabián, a Cirilo, Marcelina, Victoria, a todos que son familiares de mis compadres de Carmen Montes. Les agradezco a todos y sin más decir, ¿no? Nada más sería, lo único sería recomendarles acá a sus invitados, ¿no? Contigo, yo siempre estoy con ellos, siempre la familia bien unida y cualquier cosa, siempre vamos a estar con ustedes, en las malas, en las buenas, y también igualmente siempre quedarnos, digamos, ¿no? A su madrina, a su padrino, igualmente ellos estarán siempre, igualmente contra ustedes, también, ¿no? Donde vayan, con ustedes, siempre, hermano Elber, mi cuñada Carmen, como ellos lo conocen, siempre estamos presentes, siempre estamos unidos, y cualquier cosa, siempre lo vamos a dar. Muchísimas gracias, eso sería todo, ¿no? Ya se comprometió mi hermano para su boda, mi cuñada, así que una vez más le vamos a hacer un bonito matrimonio. Muchísimas gracias a todos los presentes de hoy día. A tener la participación de la familia Paulina. Señora Marina, muy buenas tardes. Tus palabras para toda la hermosa familia. Gracias, comadres, comadres. Primero bicho chaval, mamá, compadre, comadre, bicho rato, y a mata, que mata, bicho rato, ay, también. Chai, comadre, comadre, la vecina. Mamá, compadre, vecina, comadre, vecina, la miraela. Muy tranquilo, niño. Aunque no te pase nada, madre, comadre, gracias. ¡Los aplausos! Las participaciones. Qué bonita participación de la familia, de toda la hermosa familia que el día de hoy han recepcionado el cariño de Oscar y Lima. Vamos a ceder los micrófonos a Kelly
Juan, quien también va a participar en esta hermosa tarde. Recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes con todos los presentes. Para los que no me conocen, soy mi mamá, soy la segunda hija de mis papás. Y bueno, en primer lugar, agradecer a Dios por por mi salud, por un día más de vida y por permitirnos compartir en este día tan especial como es para mis papás, tanto como para mis hermanos mayores que hoy ya pertenecen a nuestra familia, ¿no? Y bueno, primeramente darles la bienvenida a Oscar y a mí, ¿no? Que son ahora se convierten en mis hermanos mayores. Y bueno, estoy feliz y agradecido con ellos por habernos traído el cariño y bueno, y poder confiar en mis papás para hacer su padrinos de boda. También agradecerles por el almuerzo y por todo el cariño que hemos recibido, ¿no? Y también agradecer a mis tíos, a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis tías que nos han visitado desde Lima, se han dado su tiempo para podernos acompañarnos acá a mi mamá. Y acá también a mi mamita, ¿no? Que también vino de Lima. Gracias, mamita, por estarnos acompañando en este día tan especial que son para mis padres. Y también agradecer a mi tío Lucho Villaracera, por podernos ayudarnos y guiarnos, ¿no? Porque para nosotros todo esto es algo nuevo, por primera vez que mis papás son padrinos de boda, es una experiencia nueva y esperemos dar todo lo mejor, ¿no? Yo darles la bienvenida para que a mis hermanos mayores que tengan la confianza para, no sé, mis papás siempre van a estar ahí para apoyarlo en todo lo que puedan, ¿no? Y nada, pues agradecerles y ya como mi papá dijo, se están comprometiendo para su matrimonio que va a ser el año 2025, en el mes de octubre. La fecha exacta todavía no sabemos, pero bueno, esperamos a todos el año que viene para seguir festejando el matrimonio de mis hermanos mayores. Gracias. Ok, listo. Con la congregación respectiva, señoras y señores, vamos a tener la participación. Es el turno para presentar a los novios, ¿no? Recién novios, ya van a contraer matrimonio. Vamos a ceder los micrófonos a Oscar Castillo. Recibimos con un fuerte voto de aplauso. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes y agradecer a nuestros secretarios y agradecer a mi padrino, el Juan Conay, a mi madrina Carmen Montes Riveros y a toda la familia Juan y mi familia Montes. Muchísimas gracias. Mil veces gracias por aceptarnos la humildad de mi pareja y mi esposa Lima y Oscar. Nos agradecemos por la confianza que nos aceptó. Gracias. Y en primer lugar, agradecer a mi suegro, a mi suegra, a toda familia Pérez, Cristóbal y también a mi mamita y a mi papito, familia Castillo y familia Ospina. Gracias, muchísimas gracias por confiar en mi persona y en la persona de mi esposa. Muchísimas gracias, mil veces más agradecer a todas mis familias que me apoyaron en este momento, estaban presentes. De igual manera, también
Rápidamente vamos a ceder los micrófonos a la señora Vilma Paredes Cristóbal, que también tiene palabras para sus padrinos y toda la hermosa familia. Primeramente quiero agradecer al Señor. Gracias, yo digo acá a mi padrino y también a mi madrina, y me ha recibido que esté acá en el recinto comunidad. Y también yo agradezco a mi padrino y sus familiares, y también de mi madrina, sus hermanas que están presentes acá. Gracias y también todos mis familiares, ustedes, mi mamá, que están presentes, y yo agradezco mucho. Gracias y también mi mamá, mi papá y mi mamá, junto con ellos, hasta que no se paren, nunca me daría mi padrino ni a mi hermano. ¡Los aplausos! Bueno, con la bendición de Papalito, con la bendición de Dios, hoy don Elber Guamán Guaray, la señora Carmen Montes Riveros, recepciona a sus hijos, Oscar Castillo, Vilma Paredes. De estos momentos ustedes encaminan a sus ahijados en esta vida. Señores padrinos, señores novios, hoy el agradecimiento a toda la hermosa familia por estar en esta bonita entrada de padrino. Pero los familiares queremos saber si ellos han buscado padrino por amor o solamente por los regalos. Y ellos nos tienen que demostrar a través de un respectivo beso, ¿sí o no? Por favor, tiene que haber un besito, ustedes como hijados, porque ustedes han buscado un padrino, porque quieren casarse, quieren unir sus vidas. Por favor, beso. Besito, por favor. Todos, beso, 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 beso. No, tiene que haber beso. Tiene que haber besito, por favor. Como tiene que haber besito, ¿sí o no? A ver, vamos. A la calle. Beso, beso, beso. Mami, se le da un besito. Mami, señora Vilma, con todo respeto, don Oscar, sellen ese amor. Hoy han encontrado nuevos padres y tiene que existir amor. Por favor, un besito con todo respeto, por favor, para que la familia también esté contenta. ¿Listo? ¡Eso! A ver, besuras por los novios y los padrinos. ¡Sí! Bueno, vamos a cerrar con broche de oro con la participación. John, adelante Johncito, por favor. Muchas gracias, Carolina, nuestro primer animador. Quiero dar por empezar a agradecernos a la Divinidad Celestial y prosiguiendo con ello quiero agradecer al querido padrino, Papito lindo, Eve Guamán, mamita, Carmen Montes Riveros y a toda la familia, Guamán Guanay, Montes Riveros, muchísimas gracias. De verdad, la gratitud infinita de nuestra familia Castillo Paredes, la familia Ospina, este presente es con mucho cariño para todos ustedes. Gracias por la acogida, muchas gracias por la confianza y gracias por la oportunidad de ser parte de su familia, grandiosa familia en sí. Y por último quiero agradecer a toda mi familia.
gracias a la familia Castillo Espina, gracias a la familia Paredes Cristóbal por estar presente y por hacer amena este evento. Muchísimas gracias a todos en realidad, pero gracias a todos una vez más, a la familia Guamán Guanay, yo Luchito, gracias por el recogimiento. La verdad, este momento realmente es inolvidable. Nunca lo olvidaremos y por eso la gratitud, una vez más reitero, es infinita para todos ustedes para hacer de este evento magno, un evento sumamente especial y este agradecimiento siempre lo recordaremos. Una vez más, muchísimas gracias. Eso sería mi palabra y gracias a la orquesta también, a todos los artistas que están presentes y por hacer, pues, una vez más, reitero, especial este evento. Muchísimas gracias. Gratitud infinita y gracias a todos. Señores padrinos, don Oscar, señora Vilma. Ahora sí, vamos a continuar. Se viene la cerveceada. Vamos, por favor. Listo, vamos a coordinar. Muchas gracias a toda la familia hermosa. Gracias a todos los grandes amigos. Hoy, en esta bonita entrada de padrino. Ok, entonces se viene la cerveceada para Oscar y Vilma. Luego se viene también la cerveceada para Elmer y Carmen. Y están los muchachos. Muchas gracias. Gracias. Y esta es parte musical, Dios mío. Listo. Vamos entonces a recepcionar la cerveceada respectiva. Listo.
a llamar a la madrina, por favor. Oscar Rodríguez, 20 cajas de cerveza para poder mirar y festejar el sorteo maravilloso. Y en este momento, señores, nos pedimos. Y el nombre de 20 cajas de cerveza. Y el marino Oscar Rodríguez. Y este tema maravilloso. Y ahora sí, vamos a gritar. Se va gritando a los familiares de Oscar. Además de Preciada. Luego viene los familiares de Vilma Valdés. Y así continuamos de acá. En este maravilloso. Y la dirección se va iniciando los familiares de Oscar para la casa Preciada. Luego se separa los familiares de la cultura novia Vilma Valdés. Se apaga el lindo. Relanzamiento. Sí.
Se aplaudió.